El objetivo de este curso es darles a ustedes la introducción a el diseño estructural como tal, que van a complementar con los cursos de estructuras 2, de concreto reforzado, de estructuras metálicas. Este curso está muy enfocado a el cálculo de la fuerza sísmica, entonces como tal les voy a presentar cuál es la filosofía de el diseño sismo resistente. No me gusta mucho ese término de antisísmico porque una estructura no es antisísmica. El sismo no le puede pasar por un lado. Es una estructura sismo resistente, o sea, va a resistir el sismo. Ese es un concepto un poco más pues adecuado a lo que queremos definir. Esa filosofía del diseño sismo resistente está bien definida en la NSR 10, en el primer numeral. Y tenemos varias condiciones. Entonces, lo primero es que el diseño que realicemos, siempre que sea sismo resistente, tiene que garantizar con reducir al mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas. ¿Listo? Ese es el principal criterio del diseño. Como segunda medida, o sea, lo primero, lo más importante es la seguridad de los usuarios, lo siguiente va a ser proteger el patrimonio del Estado y de los ciudadanos. ¿Listo? Entonces, primero las vidas humanas y luego el patrimonio. Para garantizar esa condición, lo que hace el código, nuestro código, la NSR 10, es presentarnos requisitos. Esos requisitos los vamos a llamar requisitos de diseño sismo resistente. Esos requisitos que me tienen que garantizar, y aquí está definida la filosofía del diseño sismo resistente. Si diseñamos una estructura cumpliendo esos requisitos, la misma debe ser capaz de resistir sin ningún problema las fuerzas debidas al propio uso. Esta estructura en la que estamos es de uso institucional, o sea, una universidad. Mientras esté en ese uso, no puede sufrir ningún daño. O sea, la carga viva, que somos nosotros, más la carga muerta, que es la carga permanente, no le pueden generar ningún tipo de daño a la estructura. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora viene la parte de los sismos. Entonces, ¿qué pasa con los sismos? Que no podemos diseñar la estructura con la misma resistencia para un sismo de intensidad baja, intensidad moderada e intensidad severa. Entonces, la filosofía del diseño establece que si el sismo es de poca intensidad, como las réplicas que ustedes han visto que se han sentido en la ciudad, son réplicas, no pueden generar ningún daño. ¿Listo? Un sismo de baja intensidad no puede generar ningún daño. Si el sismo aumenta a una intensidad moderada, posiblemente puede haber algún daño en los elementos no estructurales. ¿Cuáles son los elementos no estructurales? Ventanas, puertas, cielos rasos, muros. Esos elementos podrían sufrir algún daño, pero los elementos estructurales no pueden tener ningún daño. ¿Cuáles son los elementos estructurales? Los que hacen parte del sistema de resistencia sísmica. En esta estructura serían columnas y vigas que conforman los pórticos. Esos elementos no se pueden dañar si el sismo es moderado. Solo pueden haber daños en elementos no estructurales. Y finalmente, cuando el sismo aumenta a un sismo fuerte, a un sismo severo, se permite que exista daños en los elementos estructurales y no estructurales. Esa es la filosofía del diseño, o sea, no vamos a diseñar una estructura tan robusta para resistir
un sismo de intensidad alta, o sea, un sismo severo. En un sismo severo se va a permitir que la estructura tenga ciertos daños. Básicamente, ¿por qué en el sismo severo? Recordemos lo que veíamos en el periodo de retorno. Se espera que un sismo se repita cada 475 años, ¿no? El sismo grande, pero una probabilidad del 10% de que se excedan esas aceleraciones cada 50 años. Entonces, diseñar una estructura para que resista un sismo que puede ocurrir cada 50 años con la misma severidad que un sismo más pequeño que puede ocurrir cada año, si puede ser, o un tiempo más corto, pues no es muy económico. ¿Listo? Porque la probabilidad del otro sismo es en mucho tiempo. Entonces, cuando llegue ese sismo grande, vamos a dejar que la estructura se dañe. ¿Listo? Pero esa forma en la que se dañe no puede llegar al colapso. ¿Qué es el colapso? Pues que la estructura se me venga abajo totalmente y entonces se pone en riesgo la vida de las personas. Cuando llega el sismo severo, el sismo grande, el de gran magnitud, la estructura se va a dañar, pero la forma en la que se daña es progresiva, que la estructura se va yendo hacia un lado. Recuerden que el sismo mueve la estructura de un lado hacia el otro. Entonces ella va a empezar a fallar y se va a empezar a recostar hacia un lado. Cuando vemos la forma en la que han fallado estructuras en sí, los últimos sismos, las que se comportan bien, ustedes la ven recostada hacia un lado, con daños en las columnas, en las vigas, pero está recostada. Las estructuras que se vienen abajo, como una torta, esas no fallaron en la forma en la que los códigos establecen que deberían fallar. ¿Listo? O sea, no fallaron de una forma dúctil, fallaron más bien de una forma frágil. Entonces, todo esto, estas condiciones es lo que la norma va a empezar a controlar, pues para garantizar esa forma de fallar la estructura ante el sismo fuerte. Aquí está claro, de un momento, en que dice que puede haber daño no estructural, pero sin colapso. ¿Listo? ¿Sí un lado? Sí, por eso, pero no se va todo hacia abajo, o sea, tú ves el colapso de la estructura. Las ves, no sé si han visto, sí, se va hacia un lado, se empieza a deteriorar hacia un lado. Miremos unos sismos en México. Miremos esta estructura. Ese es en el sismo de México, el del 2017. Todo eso que se está cayendo son elementos no estructurales. O sea, eso está permitido. ¿Listo? Porque fue un sismo fuerte. Vamos a ver si aparece una estructura que vemos en el video, se ve como que no se moviera. Y de repente se va hacia abajo totalmente. O sea, no da el aviso, ese grado de deterioro que presentan las estructuras no se visualiza. No está aquí. Miren esta cómo se ve el movimiento. Las dos. Se ve el movimiento. Es que hay una que es impresionante cómo se va al suelo. Cómo falla. Miren que no se ve el movimiento. O sea, no se ve que se esté moviendo y de repente se va a ir hacia abajo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Está acá. Pues no es humo. Es el concreto reventándose. Es ese, no, es este acá. Miren, ni se mueve, no se ve el movimiento. No quiero poner el audio porque... Miren, esa no es una forma de colapsar que se esperaría. O sea, que se espera que ella se vaya yendo hacia un lado, una estructura
Ecuador, si no estoy mal. Estos movimientos no los hemos experimentado acá, al menos ninguno de los que está aquí creo que haya experimentado el movimiento en Popayán de 1983. Cuando llega un sismo de gran intensidad, ese tiene que ser el daño general pues en la zona directamente afectada y ahí pues empieza a evaluar que unas estructuras respondieron mejor que otras, ¿listo? Pero ese ya sería un sismo severo, o sea, con ese nivel de daño. A ver si sale hasta las vías. No, creo que esto es como un documental. Hay otros códigos, son otros tipos de amenazas. Este está ligado, pues como el nombre lo dice, es sismo resistencia, entonces solamente está ligado a la condición sísmica. Pero para ese tipo de riesgos o de amenazas, perdón, hay otros códigos. Dependiendo, será para estructuras pues especiales, ¿no? No, no sé, no, no parece. Quería mostrarles una que sí se ve cómo se generaron las rótulas plásticas. Aquí hay generación de rótulas plásticas en las columnas. A ver si lo deja ver. Generación de rótulas plásticas. Esto que vemos aquí este daño, cuando retomamos lo que ven en análisis estructural, los máximos momentos se concentran siempre en el nudo rígido. Entonces ahí es donde esperamos que se generen estas condiciones. ¿Listo? Miren que la estructura llegó a un nivel de daño en el que ya es difícil repararlo, pero no ha colapsado. ¿Ven? O sea, eso es lo que buscamos en el diseño sismo resistente. Obviamente, entre más altura tenga, pues va a ser mucho más crítico en el primer piso. Pero aquí vemos pues cómo se generó con el daño en el segundo piso. Estas son rótulas plásticas en las columnas. Aquí también tenemos el mismo efecto, o sea, siempre vamos a ver esas grietas cercanas a los nudos donde hay concentración de esfuerzos. Y ahí es normal que falle cuando pues llega el sismo grande de diseño. Creo que no hay más. Dime. Sí, a eso iba acá en orden. Eh, bueno, esta es la filosofía. Lo más importante es este criterio. Aquí está resumida la filosofía del diseño, o sea, en el A212. Dejémoslo aquí. Está en el A21222. Aquí está bien. Ah, no. 1. Así. Listo. Esa es la filosofía del diseño. Ahora, en el siguiente numeral entra a defender, proteger en alguna medida el patrimonio.
en alguna medida. O sea, el patrimonio siempre va a ser algo secundario. Si se tiene que dañar la estructura, pues se tiene que dañar. Pero hay estructuras que sí nos interesa protegerlas, pues, por lo que representan para la nación. ¿Listo? Pero siempre va a estar, en primer lugar, la vida de las personas. Luego nos habla de, ante la ocurrencia en el territorio nacional de un sismo fuerte que induzca movimientos de características similares a los movimientos sísmicos que da el diseño, deben esperarse en las edificaciones construidas cumpliendo con el reglamento daños estructurales y no estructurales. O sea, cuando llegue ese sismo, la estructura se va a dañar, es lo que reconoce la NSR 10. Y establece que pueden ser reparables, pero en algunos casos puede que no sea económicamente factible su reparación. ¿Listo? Entonces, ¿eso quién lo evalúa? Pues ya el constructor y de nuevo el diseñador para ver cómo la pueden reparar. El grado de deterioro indicará qué tan viable es que económicamente se invierta en repararla o que lo mejor sea demolerla. Ahí entra en juego algo de los elementos no estructurales. Hay estructuras que se diseñan muy bien y el sistema principal, o sea, columnas, vigas, muros estructurales, resisten el evento sísmico con algún daño menor. Pero cuando van a evaluar el daño no estructural, el daño de ventanas, de cielos rasos, de puertas, de muros no estructurales, ese daño es considerable y económicamente ese daño puede hacer que no sea viable la reparación. ¿Listo? Porque sería un daño no estructural completo y habría que reparar todos esos elementos. Entonces, ahí en la última unidad, no, penúltima unidad del curso, cuando veamos control de derivas, vamos a retomar ese aspecto en donde la norma dice, mire, yo sé que su sistema usted lo puede diseñar con gran ductilidad como los pórticos, o sea, permitirles que se muevan mucho durante el sismo, pero hay unos elementos que no se pueden mover tanto, que si se mueven tanto, se dañan. Entonces vamos a limitar qué tanto se mueve su edificio para que esos elementos frágiles no se dañen. ¿Cuáles son? De nuevo, no estructurales, vidrios, ventanas, puertas, cielos rasos, muros. Entonces empieza a limitar los desplazamientos para proteger el patrimonio. ¿Listo? O sea, proteger la estructura después de la reparación. ¿Eso lo entendemos? ¿Está claro? Muy bien, entonces esa es la filosofía del diseño sismo resistente. Esa filosofía la podemos relacionar con un concepto de niveles de daño, no, niveles de desempeño y estado de daño. Es posible que cuando yo tenga una estructura diseñada o construida, si es el caso, porque eso se puede hacer después, cuando tenga esta estructura, yo pueda definir cómo se comporta esa estructura ante un sismo fuerte o un sismo no fuerte, un sismo que va aumentando su intensidad. Evaluémoslo de esa manera. Ya vimos que el sismo se puede representar como una carga lateral, ¿verdad? En este curso vamos a ver que cuando tengo diferentes niveles, aunque ya di algún concepto en la clase pasada, esa fuerza sísmica se divide en cada nivel. ¿Listo? Pero lo que siempre va a pasar es, recuerden, o sea, esto que es lo del sismo, ustedes lo han visto indirectamente en análisis. El edificio lo modelamos como una barra que está sometida a tres fuerzas. En este caso, que es una estructura de 3 pisos. Entonces, aunque yo no conozca las fuerzas, sí puedo decir que en la base se genera una reacción, ¿verdad? Opuesta a las fuerzas. Esa reacción se conoce como el cortante basal. Ese cortante basal
cuando hago sumatoria de fuerzas en X, pues defino que el cortante basal es igual a la sumatoria de las fuerzas en cada nivel, desde el nivel 1 hasta el nivel I. ¿Listo? Esa es la definición de cortante basal. Entonces, la intensidad de un sismo yo la puedo medir en función de ese cortante basal. ¿Listo? O sea, cada sismo me va a generar un cortante basal, dependiendo de las características del sismo. Y puedo establecer entonces que si ese sismo va aumentando, el cortante basal también va aumentando. Así que se puede elaborar una gráfica que se conoce como la curva de capacidad, en donde en el eje Y está el cortante basal y en el eje X la distorsión. ¿Qué es la distorsión? Pues que evidentemente estas fuerzas sísmicas desplazan a mi edificio lateralmente y yo puedo determinar cuál es este desplazamiento a medida que el sismo incrementa. Ustedes en los cursos que han visto han logrado siempre determinar cómo se comporta la estructura cuando tiene comportamiento lineal y elástico. ¿Listo? Si aquí tuviéramos comportamiento lineal y elástico y se va el sismo, ella tiene que volver a su posición inicial sin ninguna deformación. Este comportamiento, ¿en qué etapa se debería garantizar? ¿En la de servicio? Totalmente, o sea, cuando la estructura está en servicio, la norma dice no puede haber ningún daño. O sea, ante el uso normal no puede haber ningún daño. Cuando llega un sismo de intensidad baja, ¿el comportamiento puede cambiar? No, porque decía, si el sismo es de intensidad baja, no puede haber ni daño estructural ni no estructural. Entonces pasa el sismo y la estructura vuelve a su posición inicial. Vamos incrementando el sismo, pasó a un sismo moderado. Entonces, ¿qué decía el sismo moderado? Hay daño no estructural, ¿listo? Pero no hay daño estructural. Pasamos al sismo fuerte, sismo severo. ¿Cómo es el daño? Importante porque hay daño en los elementos no estructurales y estructurales. Entonces, cuando nosotros podemos ir evaluando cómo se comporta la estructura a medida que aumentó el sismo y vamos a tener un comportamiento que va a estar asociado a distintos niveles de desempeño, por eso nombré aquí desempeño. La estructura va a ir aumentando o el sismo va a ir aumentando mejor su intensidad, llevando a la estructura a su resistencia máxima. ¿Listo? ¿Qué es la resistencia máxima? Hasta ese punto es como que los elementos ya pueden resistir el sismo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que si la estructura falla en ese punto, es una estructura que no es dúctil, no está bien diseñada. Porque ¿cómo sería la falla? ¿Qué es que llega a su resistencia máxima? Si estamos diseñando una sección de concreto reforzado, el concreto llegó a su máxima resistencia, 21 megapascales, y rápidamente falla. ¿Listo? ¿Y cómo es la falla? ¿Cómo la vieron en el laboratorio? Estalla el concreto. Es una falla explosiva. ¿Listo? No es dúctil. Si la estructura tuviera ese comportamiento, sería como el video donde veíamos que se iba de una vez hacia el piso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que ella llegue a su máxima resistencia en ese punto, pero no falla. Continúa deformándose y perdiendo resistencia, está deteriorada, pero no está fallando, hasta llegar a otro nivel de desempeño importante. En ese punto tampoco ha fallado, ya vamos a ver qué significa cada uno de esos puntos. Finalmente llega al último punto donde ya hablaremos de la falla o colapso estructural. Los códigos no nos dejan llegar aquí, a este último punto. Dice la estructura no puede colapsar. Realmente la estructura tiene que quedarse como en este punto de precolapso. ¿Listo? Entonces tenemos primer punto,
segundo, tercero y cuarto y quinto punto. A esos puntos los conocemos como niveles de desempeño. Entonces vamos a hacer una gráfica en donde aquí colocamos nivel de desempeño asociado a un estado de daño y asociado a unas características principales. El primer nivel de desempeño es cómo se está desempeñando la estructura. A este nivel de desempeño se le conoce como totalmente operacional. Si llega un sismo y la estructura está en un nivel de desempeño totalmente operacional, quiere decir que ¿cómo fue el daño? Nulo, no hay daño. ¿Listo? O sea, para que la estructura siga funcionando normalmente. Entonces, el estado de daño es nulo. ¿Listo? Vamos a decir que la estructura continúa funcionando con normalidad. ¿Listo? Así es como está esta estructura en este momento, funcionando con normalidad. Llega un sismo de intensidad baja en este momento y debería seguir funcionando con normalidad, o sea, no tendríamos que interrumpir la clase y seguimos operando normal. ¿Listo? Entonces, vamos subiendo, nos vamos imaginando que vaya pasando ese sismo en este momento. Vamos al estado 2. En el estado 2 de nivel de desempeño se conoce como control de daños. Control de daños, o sea, van a haber daños, pero van a ser muy ligeros, los podemos controlar, podemos reparar de forma inmediata. Entonces, un estado de daño ligero. Vamos a decir que en las características de este nivel de desempeño, las instalaciones indispensables de la estructura, bueno, ya sabemos que todo está en la estructura, continúan sus funciones. Y las no indispensables pueden sufrir daños, o sufrir daños no, pueden sufrir interrupciones que se solucionan rápidamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es ese control de daños? Digamos que tuviéramos un estante aquí y entonces se cayó el estante durante el movimiento sísmico. ¿Qué hacemos? Pues que rápidamente lo paramos y seguimos usando la estructura normalmente. Las instalaciones indispensables no fallan, o sea, si se nos cae un cielo raso, toca parar. Listo, porque habría que reparar esa falla no, ese daño, y eso no es tan inmediato. Listo, o sea, en este punto usted puede controlar los daños rápidamente para hacer que la estructura siga operando, o sea, controla los daños.
Muy bien. Vamos avanzando al tercer punto. Miren dónde vamos. Ya vamos al primer punto, ya pasó. Segundo punto. Vamos al tercer punto. Ese tercer punto se denomina como un nivel de desempeño de seguridad estructural. En este nivel de desempeño, el estado de daño va a ser moderado. ¿Listo? Se van a dañar elementos no estructurales. ¿Listo? Pero la estructura va a permanecer estable. En este punto es importante que la seguridad estructural se le garantiza a los usuarios, a las personas. En este punto no garantizamos operación de la estructura. Esto sea, si la estructura está funcionando, esta estructura está funcionando y ocurre ese sismo que la lleva a la seguridad estructural, lo más importante es que los usuarios se puedan salvaguardar. Así haya que parar el funcionamiento de la estructura. ¿Listo? Entonces, se garantiza seguridad estructural para los usuarios pero no se garantiza operación de la estructura. Muy bien. Entonces, estamos en el punto de máxima resistencia de la estructura. ¿Qué pasó con la estructura? El sismo siguió aumentando, pero ella ya perdió resistencia. Empieza a bajar resistencia, pero se empieza a deformar. ¿Cómo es esa deformación? Ya está en el campo inelástico. O sea que las deformaciones son inelásticas. ¿Cómo son las deformaciones inelásticas? ¿Grandes o pequeñas? Grandes. ¿Listo? O sea que usted va a ver la estructura deteriorarse, va a ser visible el desplazamiento, la deformación. Este cuarto punto, que sería normalmente hasta donde los códigos nos permiten llegar en los diseños, se conoce como precolapso. Precolapso. Como es precolapso, ¿cómo será el nivel de daño? Severo. Nivel de daño severo. Aquí vamos a decir que hay daño estructural y no estructural. Hay daño estructural y no estructural. Y la seguridad de los ocupantes está comprometida. Ya no podemos garantizar la seguridad estructural en esta etapa de precolapso. Hasta aquí sería como donde por la filosofía del diseño podemos llegar. Sin embargo, pues la curva de capacidad tiene un punto final y es el punto de colapso. El nivel de daño va a ser un nivel de daño completo
y se va a generar el mecanismo de colapso estructural. Esos son entonces los distintos niveles de daño, perdón, de desempeño asociados con los niveles de daño en las estructuras. Y es así como esperamos que funcione o se comporte mejor una estructura ante un incremento de las fuerzas sísmicas. ¿Estamos claros? Muy bien. Algunas conclusiones generales de esta parte. Si vemos, estas características son bastante cualitativas, o sea, en ninguna parte, en el código al menos nuestro, no está bien definido cuánto es el nivel de daño permitido, tanto en elementos no estructurales como estructurales. ¿Listo? Simplemente ya al final se tiene que evaluar respecto a cómo sea el daño general en la zona afectada por el sismo, para ver cuál fue el nivel de daño en la estructura. O sea que esta evaluación es muy cualitativa. ¿Listo? No hay una metodología hoy en día cuantitativa, numérica, métodos numéricos, para establecer cuál es ese nivel de daño permitido en las estructuras. Eso es lo primero que podemos concluir. Lo segundo, el nivel de daño también depende del tipo de estructura. Ya vimos con el espectro de diseño que hay estructuras más importantes que otras. Entonces, hay unas estructuras a las que les vamos a permitir un nivel de daño importante y otras que no pueden tener nivel de daño importante aun cuando el sismo sea severo. O sea, esas estructuras no pueden llegar a precolapso. ¿Cuáles serán? Los hospitales. Todas las estructuras que sean consideradas como indispensables. En esas estructuras el nivel de daño tiene que ser mínimo para un sismo severo. Entonces, la forma en la que se diseñan esas estructuras o las hacemos muy esbeltas, muy rígidas para que soporten por rigidez ese sismo, o le colocamos elementos adicionales para disipar la energía del sismo. ¿Cuáles son esos elementos adicionales? Amortiguadores. Aquí casi no vemos amortiguadores, en Cali ya se ven en muchos edificios altos, Bogotá ni se diga, Medellín, tienen ya muchos edificios con amortiguadores, los que vemos cruzados. ¿Listo? Esos se van a activar solamente cuando llega el sismo. Aisladores de base. Les hablaba de los aisladores de base, que son unos elásticos que se colocan debajo de la cimentación para absorber la energía del sismo. ¿Listo? O sea, hace e impide que el sismo o la energía sísmica pase por la estructura y la haga vibrar. Y así hay más elementos. No, acá hay. Acá hay. Solamente a fabricarlos, creo que fabricarlos sí es en otros países. Aquí, hasta donde tengo entendido, Icobandas, conocemos Icobandas, ¿no? Están con una universidad en el Valle buscando sacar un modelo de, ¿cómo se le llama a estos apoyos? Bueno, aisladores de base, de forma general, sino que tiene otro nombre. El proceso de fabricación, digamos que tiene que cumplir con ciertos estándares, ensayos, se tiene que ensayar para ver pues, que sí soporte las condiciones a las que va a estar sometida. ¿Listo? Entonces, de forma general, miremos algunas conclusiones. Entonces, lo primero es la medida del nivel de daño sigue siendo cualitativa. O al menos nuestro código no tiene definido un procedimiento
preciso para medir el nivel de daño en las estructuras. La otra condición o conclusión es que el nivel de daño permitido está asociado con la importancia de cada estructura. Muy bien. Siendo esta la filosofía del diseño, ¿hacia dónde vamos? Esto es lo que nosotros buscamos de la estructura. Evaluar el comportamiento. Aquí no les coloqué esto, esto se llama curva de capacidad. Con esa curva de capacidad evalúo precisamente la capacidad de la estructura. Dijimos que del sismo, pues estamos, digamos, atados a lo que la norma nos está definiendo de acuerdo a las aceleraciones y velocidades que se pueden presentar en una zona. O sea, la norma nos está diciendo cuál es el sismo de diseño. Que esas aceleraciones se puedan superar o no, no lo sabemos. Hasta que no se actualice o no ocurra otro sismo, no se va a actualizar. ¿Listo? Entonces, nos queda desde este curso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A enfocarnos en la estructura, en garantizar que la estructura pueda tener este comportamiento estructural, independientemente del si el sismo de intensidad baja, moderada o fuerte, que se compare de acuerdo a esta capacidad. ¿Cómo vamos a garantizar esa condición? A través o garantizando unas características o características del diseño estructural. No, esas son características, principios del diseño estructural. Si no estoy mal, en las primeras clases yo les hice la introducción a estos principios, donde hablaba de la resistencia, rigidez, ductilidad, ¿se acuerdan? Vamos a retomar. Entonces, nos vamos a enfocar desde la ingeniería estructural nos enfocamos en garantizar el buen comportamiento de una estructura. Ante un evento sísmico. ¿Cómo garantizamos esa condición? Dándole a la estructura, primero, rigidez. En orden es lo primero que vamos a garantizar, rigidez. Luego de haber garantizado rigidez, vamos a garantizar resistencia. Y finalmente, cuando la estructura pierda su resistencia, tenemos que garantizar ductilidad.
Esos son los tres principios fundamentales que garantizamos en el diseño estructural. Hay otros principios en el diseño estructural como son la economía y la estética. ¿Listo? Creo que se los había presentado al principio. Pero la economía y la estética van a segundo lugar cuando queremos, primero, salvaguardar la vida de las personas y conservar el patrimonio nacional. ¿Listo? Entonces, son características del diseño, pero van a quedar después. Por eso es que si al arquitecto no le gustaba la viga ya descolgada, que a veces vemos esas vigas en los edificios que no están cargando nada, uno las ve descolgadas, esas vigas al arquitecto no le gustan, o sea, tengan la seguridad que el arquitecto no las colocó. ¿Quién las colocó? El diseñador estructural. ¿Y por qué las colocó? No están soportando nada durante el servicio de la estructura, por ahí nadie va a pasar. ¿Cuándo van a trabajar? Cuando venga el sismo. ¿Listo? Entonces, ese tipo de condiciones estéticas que no se ven bien, pues entran a primer lugar cuando tratamos de garantizar que la estructura se comporte bien. Cuando queda una columna ahí que nadie entiende por qué está esa columna ahí y se ve feo y partió el auditorio, entonces, hay muchas opciones, o sea, siempre les digo a los arquitectos con los que me ha tocado diseñar, si yo tengo 2 puntos de apoyo, al menos uno, le diseño en voladizo, pero queda una estructura esbelta, o sea, ¿se puede diseñar una estructura en voladizo? Sí, pero queda muy pesada, muy costosa, ¿listo? Entonces, todo se puede hacer después de que tengamos al menos un punto de apoyo, pero todos los costos van a ir subiendo. En Colombia la inversión es importante, o sea, el factor económico es importante. Hay proyectos muy novedosos arquitectónicamente que los hacen sin problema en Estados Unidos, en China, en Japón. No tienen ningún problema porque allá no era relevante la inversión, o sea, estaba el recurso. Pero en un país como el nuestro, que quiera diseñar una escuela con grandes voladizos y es una escuela rural, pues no, porque el patrimonio o el factor económico está limitado, el presupuesto está limitado. ¿Listo? Dime. No, en Estados Unidos hay unos estados que son tienen bastante sismicidad que otros. En otros están más expuestos a huracanes, ¿listo? Pero depende de los estados, o sea, es igual. Si la zona es una zona de amenaza sísmica alta, entra digamos, a dominar este tipo de códigos. Ellos nos llevan la ventaja en este diseño, o sea, nosotros nos copiamos de ellos. Ellos actualizan y acá se analiza si actualizamos de acuerdo a lo que ellos tienen. ¿Listo? Las hacen incluso en madera. O sea, precisamente porque si pasa el evento, pues después las vuelven a construir. Exactamente. Porque los huracanes sí tienen un periodo de retorno mucho más corto. O sea, hay temporada de huracanes cada año. ¿Listo? Entonces, digamos que por eso esa amenaza nunca la he visto, no sé cómo se establece para ver los periodos de retorno, cómo se evalúa la amenaza. ¿Listo? Porque no tenemos ese problema acá. Acá estamos solamente con el sismo. Que tenga características principales, me imagino que sí, pero tiene que llegar a un punto en que dice, no, hasta ahí llega, no puede resistir más la estructura y a tratar de proteger ya la vida de las personas. Muy bien, entonces miremos, esas son las más importantes. Voy a dejar, y en otro color, 4 y 5, que sería estética y economía. Pero dejamos grande que estas son las más importantes. Muy bien. De esas más importantes, ya muchas de ellas las manejamos. Recordemos lo que es la rigidez con un concepto muy básico.
Digamos que queremos evaluar o diseñar esta estructura de un piso con un pórtico. Entonces, la rigidez es, le calculamos la fuerza sísmica, ¿listo? Conocemos la fuerza sísmica y de análisis estructural sabemos que esa fuerza sísmica me desplaza a mi estructura, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer aquí? Un control de deriva. Esto es la rigidez. Un control de deriva. ¿Qué se hace en el control de deriva? Garantizar que esa deformación lateral que estoy calculando tiene que ser menor o igual que una deformación o una deriva permitida. Ahí es donde la norma va a controlar qué tanto se desplaza la estructura. Los pórticos pueden ser muy flexibles, pero si se desplazan mucho puede llegar primero a pasar a generar inestabilidad en la estructura, que los momentos de segundo orden o los efectos de segundo orden se vuelvan importantes, y lo que acabamos de ver, que los elementos no estructurales se dañen, ¿listo? Se dañen pues en su totalidad. ¿Cómo calculamos entonces la deriva? Recordemos el concepto de rigidez. La rigidez es igual a la fuerza que le aplico entre la deformación que se genera. Es decir, que el desplazamiento es igual a la fuerza entre la rigidez. Si esta deformación que calculo me supera la deriva permitida, ¿qué quiere decir? Que tengo que aumentar rigidez. ¿Cómo se aumenta la rigidez? Hablemos de la rigidez efectiva. Está en términos de ¿qué? ¿Qué me aumenta la rigidez? La sección, o sea, inercia. El módulo de elasticidad. El material también aumenta la rigidez. Acero estructural es más rígido que el concreto. ¿Y qué la disminuye? La longitud. ¿Listo? Esta es la forma de garantizar rigidez. Así es como vamos a garantizar rigidez. Entonces, si la estructura no cumple con el control de deriva, se debe aumentar la rigidez. ¿Cómo se aumenta la rigidez? Aumentando la inercia o sea, colocar secciones más grandes, aumentar el módulo de elasticidad, no es aumentar, sino mejorar los materiales. Y lo último, asociado a la longitud, es cambiar la geometría. ¿Cómo aumento la rigidez cambiando la geometría de este pórtico? Este pórtico tiene una rigidez K1 y si yo quiero volverlo más rígido sin mejorar materiales ni aumentar secciones, con colocarle una columna aquí aumento la rigidez. K2 es mayor que K1 porque tiene primero una viga más corta. Esta tenía una longitud L, ahora tiene L medios y tengo 3 columnas. Y tengo 3 columnas. Un pórtico mucho más rígido que el inicial.
¿Listo? ¿Eso está claro? Rigidez. Vamos ahora por resistencia. En este curso no vamos a garantizar resistencia, vamos a garantizar solamente rigidez. En el curso de concreto reforzado, los que están viendo concreto reforzado van a ver específicamente el método de resistencia, ¿cierto? Ya están viendo concreto, ¿verdad? ¿Y cómo les está yendo? Entonces, en ese curso en concreto, en estructuras 2, en estructuras metálicas, ustedes van a aprender a calcularle o a darle la resistencia requerida a los materiales. Volviendo al ejemplo del pórtico, sometido a una fuerza sísmica, entonces, ¿qué es lo que hacen en los cursos donde diseñan? Pues encuentran, digamos, solamente esta columna. Encuentran para esa columna cuáles son las fuerzas. Columna no, vamos a viga. Para esta viga, cuáles son las fuerzas internas en la viga. Entonces van a calcular una fuerza axial, van a calcular un momento y van a calcular un cortante. Los que ya vieron concreto o están viendo, yo creo que ya vieron el método de resistencia última. Todas estas fuerzas internas que calculan se les denomina como MU, fuerza axial, era PU, es que se ve fuerza axial. P sub U y el cortante U. ¿Qué significa el índice U? Último. ¿Y por qué es último? ¿Por qué? Fuerzas internas mayoradas, porque se calculan con combinaciones mayoradas. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas internas las calculan con análisis estructural. Todo esto lo hacen con análisis estructural. Muy bien, y cuando tienen ese resultado, pasan ahora a evaluar una sección transversal. Entonces dicen, voy a diseñar esta sección, la sección A sub A, y esa sección tiene la siguiente forma. Una sección de concreto, ¿listo? Y como el concreto es débil a tracción y el momento va a generar tracción, ¿en dónde genera tracción este momento que estoy graficando aquí? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Listo? Está generando tracción arriba. Entonces, tengo que reforzar esa viga colocándole una cantidad de acero, en este caso en la parte de arriba, para darle resistencia a la estructura. Con esa cantidad de acero, entonces pasamos al diseño estructural, en el cual determino cuál es mi momento último calculado con análisis estructural y lo comparo contra la capacidad de la sección. Esta capacidad está en términos del área de acero proporcionado. O sea que ustedes allá les enseñan a decir cuánto acero tienen que colocarle a la sección para que resista ¿qué? Este momento. La condición de diseño es que siempre la capacidad debe ser mayor o como máximo igual a la solicitación. Entonces, esto es capacidad o resistencia
y aquí tengo la solicitación. ¿Listo? Muy bien, es un resumen así muy cortito porque ustedes en concreto reforzado lo van a ver. Pues tienen un semestre para ver todo ese cálculo. Última propiedad, ductilidad. ¿Por qué necesitamos la ductilidad? Porque cuando la estructura llega a su resistencia máxima, la curva de capacidad no puede fallar. Tiene que empezar a deformarse inelásticamente hasta llegar al precolapso. Y eso solamente lo logra si tiene ductilidad. Entonces la ductilidad la definimos como la capacidad de deformación en el campo inelástico. Otra forma de definirla es la capacidad de una estructura de disipar la energía sísmica a través de deformaciones inelásticas. Muy bien, entonces nos vamos a enfocar en esa última capacidad. La de rigidez, miren que ustedes ya tienen todo para evaluar la rigidez. En análisis estructural aprendieron a realizar análisis matricial, por ejemplo, o pendiente de formación y con eso calcular una rigidez por concepto, como la fuerza que le aplicas lateral al pórtico entre el desplazamiento que se genera. Rigidez lateral, entonces volvemos a lo mismo y pasan todos los semestres y es lo mismo, al menos yo en análisis les digo lo mismo. Rigidez lateral, carga lateral. ¿Les interesa la carga vertical? No. Entonces no perdemos el tiempo calculando carga vertical para calcular la rigidez lateral de una estructura. En la rigidez lateral interesa solo la carga lateral. Así que la rigidez ustedes ya tienen todo para evaluarla. En resistencia lo están haciendo en concreto reforzado. Vamos a ver una introducción a la ductilidad. Aunque en este curso no vamos a proveer ductilidad, sí les voy a dar la introducción de qué es, cómo se calcula, para que en estructuras 2, cuando vean los requisitos de ductilidad, pues lo puedan asociar a la necesidad de garantizarle ductilidad a las estructuras. Muy bien, entonces esa ductilidad la podemos entender mucho mejor con la curva de capacidad. Recordemos cómo es la curva de capacidad. Cortante basal y desplazamiento en X. Entonces, para una estructura, yo evalúo la fuerza sísmica que le aplico, determino con eso el cortante basal y determino cuál es el desplazamiento lateral. Listo. Si nosotros diseñáramos una estructura para que trabaje totalmente en el campo elástico, es decir, que resista el sismo solamente con resistencia, esta es la fuerza sísmica que vamos a calcular. Ustedes ya tienen un concepto de esa fuerza sísmica.
¿A qué es igual? Cortante basal es igual al peso total de la edificación por la pseudoaceleración, ¿verdad? Entonces digamos que queremos diseñar la estructura para que resista toda esa fuerza sísmica con comportamiento elástico. ¿Cómo se tendría que comportar ella? De esta manera. Por resistencia y en el campo elástico tengo que llegar a su máxima capacidad. En ese momento se genera entonces el desplazamiento lateral máximo. ¿Listo? O sea, es esta condición. Si diseñamos a las estructuras de esa manera, el diseño sería con comportamiento elástico. Entonces, diseño con comportamiento elástico. Sería utilizando la fuerza sísmica total. Muy bien. Al diseñarlas de esa manera, ¿cómo se comporta una estructura en el campo elástico? ¿Cómo se deforma? ¿Poquito o mucho? Poco. Las deformaciones elásticas que ustedes han aprendido a calcular son pequeñas, ¿listo? Para que estén en el campo elástico. Entonces es una estructura que tiene que ser muy rígida, muy esbelta, para que no se mueva en el evento sísmico, ¿listo? Si la hacemos de esa manera, hay muchas estructuras que se diseñan de esa manera y se tienen que diseñar de esa manera porque precisamente vamos a controlar los daños. Pero si lo hacemos de esa manera, la estructura va a ser bastante costosa. Por lo robusta que es, la cantidad de acero que hay que colocarle va a ser bien costosa. Y la estaríamos diseñando para un evento sísmico severo que puede que ocurra en 50 años, puede que no. ¿Listo? O sea, una probabilidad de que le coloquemos todo ese acero y finalmente ella ni la utilice, porque no llega el sismo, porque estamos con probabilidades. Entonces el sismo nos dice, mire, es cierto, puede que ese sismo no llegue, entonces diseñe con una fuerza sísmica menor, E. Esa fuerza sísmica es la fuerza sísmica reducida de diseño, ya la habíamos visto anteriormente. ¿Qué me implica esa fuerza sísmica? Que entonces el código nos dice, garantice que la estructura por resistencia al menos resiste esa fuerza E. Pero ¿qué tiene que pasar? Que ahí no puede fallar. ¿Listo? Porque si no, pues no estamos haciendo nada. Reduje el sismo y falla, no hacemos nada. Tiene que garantizar ahora que ella tiene que empezar a deformarse inelásticamente. ¿Qué es deformarse inelásticamente? Que desarrolle ductilidad. Entonces, a partir de este punto, la estructura me debe desarrollar la suficiente ductilidad, al menos hasta que se genere el desplazamiento total, como si le hubieras colocado todo el sismo inicial que calculamos. O sea, esa es una igualación de desplazamientos. Al menos hasta ahí debería ser dúctil. O sea que si la estructura falla por acá, no está cumpliendo la condición. No está llegando al mismo desplazamiento lateral calculado con la fuerza sísmica total. Si la estructura llega por acá, ¿está bien o no está bien? Está más que bien, tiene más ductilidad de la que se necesita, ¿verdad? O sea, no se puede quedar es corta de ductilidad, tiene que llegar al menos a igualar el desplazamiento lateral. Entonces, aquí tenemos, este sería el diseño con comportamiento inelástico. En este diseño se usa la fuerza sísmica reducida. ¿Cuál es esa fuerza sísmica reducida? E
igual a la fuerza sísmica total entre R. Entonces voy a reducir mi fuerza sísmica R veces. Y R se conoce como el coeficiente de capacidad de disipación de energía. Este R finalmente es una medida de ductilidad. ¿Listo? Y mu, me faltó mu, la vamos a llamar o a reconocer como ductilidad a partir de ahora. ¿Listo? Uh-huh. Porque es ductilidad. O sea, esta primera línea, la azul, es diseño con comportamiento elástico. Aquí sí puedes usar todo lo que has visto de cursos de análisis, comportamiento elástico. Con ese concepto calculas desplazamiento. Aquí estás diciendo no, solamente vas a llegar con resistencia hasta E, pero tu estructura no va a fallar. ¿Qué es que no va a fallar? No se va a romper, no va a colapsar. Se empieza a deformar inelásticamente. O sea, no gana resistencia, se deforma. Y tienes que garantizar que se deforme al menos hasta que se desplace lo mismo como si hubieras colocado todo el sismo. O sea, todo esto, la ductilidad es la capacidad de deformación inelástica. En el campo inelástico, eso es ductilidad. Entonces la estructura no está fallando, se deforma. Lo que les decía cuando se construyó la curva de capacidad, ella no puede fallar aquí. Si falla ahí, es que no tiene ductilidad. Para que ella pueda llegar hasta acá sin fallar es porque tiene ductilidad, tiene capacidad de deformarse en el campo inelástico. ¿Qué es que no resistes más? Es que no te opones al movimiento. Ya por resistencia no puedes soportar el sismo. Si tú fueras la estructura y el sismo te intenta empujar, llega un momento en que tú te opones, tienes la fuerza para oponerte, eso es resistencia, y no te dejas mover. Y cuando te dejas mover, entonces ya el sismo te va corriendo, te va empujando, la otra persona. Pero no colapsas, solamente te dejas llevar, ¿sí? O sea, te desplazas. ¿Sí lo entendemos de esa manera? Es que se desplace o que se deforme, no es desplazarse porque la estructura no se va a desplazar, se deforma, se empieza a ir hacia un lado. O sea, cuando tú la diseñas en el campo elástico, esta deformación, por ejemplo, no la ves, porque es deformación elástica, es muy pequeña. Cuando llega ese sismo grande es que vemos el edificio moviéndose, o sea, puedes percibir ese movimiento. Ahí ya no estás con deformaciones inelásticas. La deformación, perdón, no estás con deformaciones elásticas. Ya estarías inelásticamente con deformaciones grandes. ¿Listo? Muy bien. Esa sería entonces la forma de evaluar la ductilidad. Y teniendo este gráfico es importante porque de nuevo podemos retomar la filosofía o un concepto del diseño. Llamemos a esto el concepto del diseño sismo resistente.
Muy bien. El concepto del diseño sismorresistente es el siguiente. Primero, el cálculo de deriva se realiza ¿con qué fuerza? ¿Con la reducida o con la total? ¿Qué es la deriva? Desplazamiento lateral. ¿Con qué la calculamos? ¿Con la fuerza sísmica total o reducida? Total. Ahí estoy mostrando que es con la fuerza sísmica total, porque ahí estoy trabajando con comportamiento elástico y puedo utilizar toda la teoría elástica. Entonces el cálculo de la deriva se realiza con la fuerza sísmica total. Es decir, de esta gráfica, la pendiente elástica es la que utilizo para calcular la deriva. Entonces, la deriva, que es el desplazamiento, va a ser igual a la fuerza sísmica total entre la rigidez elástica. Listo. Y ahora, ¿para qué reduzco la fuerza sísmica? Entonces yo dije, no voy a diseñar con la fuerza sísmica total, la reduzco. ¿Por qué dije que la reducía? Porque si diseño con la fuerza sísmica total, la estructura va a quedar muy esbelta, muy pesada, con mucho acero. Para un sismo que tiene una probabilidad del 10% de que suceda en 50 años. Entonces le voy a colocar una cantidad de acero que no sé si finalmente la va a necesitar. ¿Listo? Así que por eso reduzco. Entonces, reduzco para diseñar, o sea, el diseño estructural el diseño de los elementos estructurales se realiza con la fuerza sísmica reducida. E. ¿Qué es hacer el diseño con la fuerza sísmica reducida? Entonces, cuando queremos diseñar las vigas, las columnas de este pórtico, no colocamos la fuerza sísmica total, sino la fuerza sísmica reducida E. Reducimos la fuerza sísmica. E es igual a la fuerza sísmica entre R. Y las fuerzas internas que calculo para diseñar esta viga van a estar en función de esa fuerza sísmica reducida. Y hasta ahí como que uno no entiende mucho pues qué es lo que estoy haciendo, porque le estoy quitando rigidez, resistencia a la estructura, ¿verdad? Entonces usted redujo, digamos que en el caso anterior, cuando yo tenía toda la fuerza sísmica aquí en esta parte, nos daba un momento, por ejemplo, que MU nos daba de 100 kilonewton metro. Y este MU sería con la fuerza sísmica total. ¿Listo? Y ahora cuando vamos a diseñar decimos no, mire, la fuerza sísmica se redujo 5 veces. Entonces digamos que la fuerza sísmica es menor. Entonces esta fuerza sísmica obviamente menor, la fuerza sísmica reducida menor que la fuerza sísmica total,
O sea que aquí MU nos puede dar, por ejemplo, 50, la mitad, kilonewton por metro. No sé, o sea, me lo estoy inventando, no sé, no piensen que es la mitad, dependerá. Aquí le coloco ejemplo. O sea que antes yo le estaba colocando a 0 a un momento que era 100 y ahora le voy a colocar a un momento que es 50, o sea, le coloco menos a 0, ¿verdad? Y como que hasta ahí digo, no, pues le estoy quitando seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que luego vienen las condiciones de sismoresistencia, o sea, usted calcula con este momento una cantidad de acero requerida. Con el cortante, B sub U, lo que sea, también calcula una cantidad de cortante o de acero acortante requerido. Pero luego tienes que pasar a ver los requisitos de ductilidad. Esos requisitos de ductilidad, para el que tenga curiosidad y quiera adelantarse a lo que van a ver en estructuras 2, están contenidos en el C21 de la NSR 10. Miremos, C21. Requisitos de diseño sismo resistente. Este es un capítulo largo de la NSR 10 donde va a nombrar todo lo que como mínimo debe garantizarle a una estructura para que sea sismo resistente. Aquí dice requisitos de diseño sismo resistente, yo acostumbro llamarlo mejor requisitos de ductilidad. ¿Qué van a hacer esos requisitos de diseño sismo resistente? Van a limitar la cantidad de acero suministrado. Por ejemplo, que usted con esos 50 kilonewton le dio que tiene que colocar 2 barras número 4 y dice, con eso garantizo resistencia. Luego estos requisitos le dicen, bueno, por este y por este motivo tiene que subirle a 2 barras número 5. ¿Listo? O sea, no me interesa si le estabas dando resistencia con 2 número 4, pero tienes que subirle. Con los estribos, vamos y calculamos los estribos y nos dice, esa viga es suficiente con que le coloques estribos cada 20 centímetros, está sobrada o tiene la resistencia. Los requisitos de ductilidad te dicen no, los estribos tienen que quedar máximo cada 5 centímetros cercano a los apoyos. Vea, coloque estribos y va a hacer un traslapo, que es lo que van a ver en concreto reforzado. Tiene que colocar los estribos más juntos en el traslapo, porque es que lo que pasa es que en ese traslapo se genera una zona de falla y tiene que proteger esa zona de falla. Te va a decir, mire, nunca genere una zona de falla cerca a los nudos. Los nudos son muy importantes para el desempeño sísmico, entonces proteja los nudos, quite posibles elementos que hagan fallar los nudos, los traslapos. Te obliga inmediatamente a correr los traslapos, a desperdiciar acero, porque a veces es muy fácil traslapar en los nudos. Hace muchos años, no voy a decir en dónde, pero vi cómo los maestros colocaban esos traslapos en los nudos en un edificio en Popayán. Ya está construido, ya lo están usando. ¿Listo? Traslaparon en los nudos y eso está prohibido en una zona de amenaza sísmica alta. ¿Por qué? Porque el nudo es un punto especial que tenemos que proteger. Entonces, empieza a limitar cantidad de acero en las estribos, cantidad de acero suministrado, a limitar la separación de estribos, a limitar las dimensiones. Te dice, usted está diseñando una escuela de un piso o 2 pisos, te dice, miren, si usted la diseñó y le daba que con columnas de 25 por 25 era suficiente, la norma te dice no, tienes que colocarla mínimo 30 por 30. Y las vigas mínimo de 25 por 25 sí se puede, pero las columnas sí tienes que subirlas. ¿Por qué? Por requisito de sismoresistencia o de ductilidad. De esa manera es como ustedes en estructuras 2 le van a proveer
a la estructura de ductilidad, o sea, no van a sacar un cálculo y decir cuánta ductilidad le vamos a colocar y cómo se da esa ductilidad, no simplemente es vamos a diseñar en Popayán, zona de amenaza sísmica alta, la estructura tiene que tener buena ductilidad y los requisitos de ductilidad son estos. Y hay que empezar a verificar uno a uno esos requisitos. Esa es la forma de verificar ductilidad, cumpliendo requisitos.